y veíamos eso. Entonces resulta que Tomás era bien incrédulo y por eso dijo allá en Juan 20, versículo 25, que él no iba a creer hasta que metiera sus dedos en las llagas de Jesús. Y veamos eso, porque él había dicho que él era el camino. Entonces Jesús contesta, eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y ese es el versículo que estábamos viendo el domingo. Y veíamos la parte de esa, de yo soy el camino. Eso fue lo que vimos en el culto del domingo. Y que a él se le llamaba ese nuevo camino. Y a la iglesia se le llama los del camino. Y vimos cómo eso estaba en los libros de los Hechos, que a la iglesia se le decía que Saulo perseguía a los del camino. Es decir, que otro nombre que le dan a la iglesia cristiana es los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino y nosotros somos la iglesia que camina con él. Y eso era lo que veíamos. Y ahí está, ven. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El cristianismo era conocido como un camino. Y a nosotros los cristianos desde esa época se nos llama los de ese camino. Y veíamos en el culto del domingo eso. Todos estos versículos en Hechos 9, versículo 2, Hechos 18, versículo 26, Hechos 19, versículo 9 y versículo 23, y así. ¿Cómo se nos llamaba? Los de ese camino. A la iglesia se llama así, porque Él es ese camino. Y terminamos el culto del domingo diciendo del camino de Jesús, que Él es el camino, y nosotros los que vamos en ese camino, pegados del hueco de su mano, que desde Isaías 35, versículo 8, se había profetizado, se había dicho, y allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. Y ese fue el que puso Jesús, camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Quiere decir que un camino de santidad, que es el que nosotros andamos, no pasa por ahí nada impuro. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará con nosotros. ¿Cómo está Dios con nosotros? ¿A través de quién? Alguien que me ayude. Del Jesús. Espíritu Santo, Del Espíritu Santo, por correcto. por medio de Jesús. El Espíritu El Santo, mire, Espíritu dice, Santo. no pasará ya nada impuro porque Dios mismo estará con ellos. El Espíritu Santo está en nosotros. Y esta profecía ya se cumplió en la persona de Jesús. Y cuando Él resucitó y subió al cielo, bajó el Espíritu Santo y se depositó en cada uno de los discípulos de Jesús. Y hoy en día, cuando tú aceptas a Jesús, se deposita en ti. Entonces tú empiezas ese camino de santidad. ¿Qué es un camino de santidad? Ahí dice, es aquel camino por donde no pasa nada impuro. En tu vida no pasa nada impuro. Si alguien pasa por este camino, ese de santidad, donde no hay nada impuro, no se va a extraviar, por más torpe que sea. Una persona que sea simple, ordinaria, es decir, que no tenga de pronto mucha sabiduría o conocimiento humano, no se va a extraviar. No necesita tener mucha academia, sino necesita esto, recibir al Espíritu Santo que le da Jesús y andar en ese camino de santidad. Ese 35 ya se cumplió en la persona de Jesús y lo dejó para su iglesia. Y ahí fue donde terminamos el domingo. Entonces vimos todo lo que era del camino. Yo soy el camino. Ahora nos faltaba ver Jesús es la verdad y la vida, que es el culto de hoy. Entonces Juan 14:6, y ya pasando al 7, versículo 7 dice, dijo Jesús, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Les dijo en ese instante, acuérdense que aquí estaban en la última cena. Y les dijo eso, de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto.
Y entonces ahora sale el otro amigo de Tomás, que era ¿quién? Felipe. Y entonces Felipe, así como Tomás, coge y le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes, satisfechos. Y entonces Jesús, todo hermoso, porque él es todo caballeroso, le dijo, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba con ellos ahí en la última cena? 3 años. Y vean, he estado con ustedes todo este tiempo durante 3 años y todavía no sabes quién soy yo. Triste, ¿no? Que Felipe le pregunte eso. Y dice Jesús amablemente, los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? Si mi Padre, y más abajo sigue diciendo, mi Padre y yo somos uno solo. Yo vine a decir y hacer todo lo que mi Padre dijo. Y fuera de eso llega y dice, si tú sigues leyendo ahí para abajo, dije, hasta ahora no le han pedido nada al Padre en mi nombre. Pídanle al Padre en mi nombre lo que quieran y Él se los concederá. Impresionante, así como hacía Él, que le pedía al Padre. ¿Se acuerdan allá cuando Lázaro? Voy a orar en voz alta, Padre, para que estos crean que tú me concedes todo lo que yo te pido en oración. Y fue cuando le dijo, Lázaro, sal de la tumba. Oró en voz alta para que creyeran. Y entonces Él dice esto. Entonces vamos a ver la verdad y la vida, porque está ahí, en todos estos versículos. Mire, en Juan 12:20, o sea, 2 capítulos atrás, todavía, o sea, antes de la última cena, ellos habían llegado allá a la Pascua. Ahí dicen, algunos griegos que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua, antes de que entrara Jesús en el pollino ese domingo de Pascua, dice, le hicieron una visita a Felipe, a este famoso Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le dijeron a Felipe, acuérdese, griegos, ni siquiera eran judíos. Señor, queremos conocer a Jesús, le dijeron a Felipe. Entonces Felipe se lo comentó a Andrés. Andrés, este es el hermano de Pedro. Y juntos fueron a preguntarle a Jesús, porque es que Andrés y Felipe eran parces. Ellos todos eran pescadores. Andrés, Felipe, Pedro. Entonces se conocían desde allá en el mar de Galilea. Entonces juntos Felipe y Andrés se fueron a preguntarle a Jesús eso, que habían unos que querían hablar con él. Entonces Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. O sea, para él la obra de redentora, ir a la cruz, morir y resucitar, era entrar en su gloria. Pues impresionante. Para cualquier persona, ¡ay, morirse! Ir allá y después resucitar. ¿Eso le parece que es la gloria? Pues eso dice aquí, que eso es la gloria. Y escuche, estamos viendo que Jesús es la verdad y la vida, ¿no? Escuche, porque aquí empieza el tema. Les digo, la verdad. Jesús es la verdad. Mire la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, se queda solo. Toda semilla que se siembra en la tierra de mandarina, de naranja, de trigo, tiene que dejar de ser semilla y convertirse en un arbolito, ¿sí o no? Alguien que me ayude. Sí, señor. O sea Sí, que señor. muere a Muere. ser ¿qué? Semilla. Semilla, para Semilla. convertirse ¿qué? En un árbol. Eso es Un lo que le trigo está de diciendo. un árbol. Todo grano de trigo que se siembra deja de ser un grano de trigo para convertirse en un árbol, en una planta de trigo. Ahí dice, en la tierra tiene que morir, en la tierra y muera, queda solo, ya, quedó solo eso. Sin embargo, esa muerte como grano, esa muerte como semilla, su muerte va a producir muchos granos nuevos,
una abundante cosecha de nuevas vidas, porque esa semillita sola se convierte en un arbolito y ese arbolito va a dar fruto y cada fruto va a traer nuevas semillas. Y de una sola que muere y se convierte en árbol, van a nacer muchos frutos y después de ese fruto, si cogen las semillas y van y los siembras también, ¿se va a multiplicar mucho, sí o no? De una Sí, semilla de Sí, señor. mandarina salen muchas mandarinas. mucho, Claro que mucho, pues es lo que está Claro. diciendo. sí, Mucho no es una abundante cosecha de nuevas vidas. Aquí está hablando de la vieja vida pecaminosa, de cuando nosotros éramos pecadores, Ujú. morimos al pecado para que nazca una nueva vida abundante, que va a Ujú. producir una abundante cosecha de nuevas vidas. Esa abundante cosecha de nuevas Amén. vidas, ¿cómo se llama? ¿A dónde usted asiste todos los domingos? Iglesia. La iglesia, iglesia. Iglesia. Eso, abundante cosecha de nuevas vidas, también es otro nombre que se le da a la iglesia. A la iglesia se les dice a los de ese camino, pero a la iglesia también se le dice que es una cosecha de nuevas vidas, cosecha de nuevas vidas, que abandonaron el pecado, murieron, tenían que morir al pecado, quedarse solo el pecado allá, se quedó solito para que nacieran nuevas vidas. Esta es la verdad. Y esta es la vida, verdad y vida. Mire, Amén. versículo 25. Los que aman su vida en este mundo, los que aman a este mundo y que el carro y la finca y los viajes y los paseos y lo que quieran, van a perder. Los que no le dan importancia a esa vida en este mundo, la van a conservar es por toda la eternidad porque entienden lo que es vivir en Dios. Eso pasa a ser a un segundo plano. Todo el que quiera servirme debe servirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre va a honrar a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero ¿cómo es eso si precisamente es la razón por la que vine a dar mi vida? Y entonces aquí llega y dice, el que crea que su alma está aquí para estar en este mundo y cosechar lo que le da el mundo, no la tiene clara. Esa no es verdad y esa no es vida. La vida es seguirlo a él y estar pegado de su mano. O si no, nadie va a ir al Padre. Y al final quiero que Plaquita saque el acetato de esto, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Para aquellos que están perdidos, Cristo es el camino. Para los que están en el error, Cristo es la verdad. Y para los que están muertos y delitos y pecados, Cristo es la vida. amén, Sin Cristo no hay camino ni viaje, no hay conocimiento Amén. Amén. y no hay vida. Quédese con eso, mi hermano, en el nombre de Jesús. amén, Amén y amén. y Amén, amén. amén.